A ver, yo les puedo contar mi situación al llegar allá, al llegar allá. La diferencia de clima que había, yo soy de una región donde se soporta 45 grados para arriba de calor, 50, y de repente ir a vivir, a estar bajo nieve, qué sé yo, imagínate. Ese fue el primer combate que tuvimos que soportar nosotros los provinciales. Sí. Y bueno, y después la curiosidad de estar en un lugar donde nunca soñamos haber estado, con la edad que tenía, y pasar por donde lamentablemente tuvimos que pasar la mayoría de nosotros siendo por ahí, no sé, adolescente, por así decirlo de alguna manera, porque en realidad yo no conozco lo que es la adolescencia, no sé, o por ahí pasé de adolescencia sin darme cuenta. Bueno, después yo creo que el tema de la guerra o el tema de los combates que libramos, lamentablemente me tocó estar en primera línea, en donde sufrí, padecí frío, estar mojado, miedo, que se me miedo, hambre, viví muriendo desde empezaron los combates hasta que terminamos, hasta que me marcaron, como dijo el compañero, que a los pueblos dormidos y que recién no me pude dejan iniciar un poco vivir, por libre como el viento. Hizo el cese de fuego, entonces se firmó un acta, no la revolución, sino un cese de fuego. Y ellos entraron al fuego. Y los tomaron, tuvimos que depositar nuestras armas. Tuvimos que recibirnos una vez que ya estaban todas las tropas inglesas que estaban dentro del pueblo, ¿no? Por ese motivo fue un cese de fuego y a su vez también tuvimos que rendirnos. Pero el comandante de la tropa vino a pedir no una rendición que lo rendamos, que le dejemos las armas, sino que haya cese de fuego. Un día, el 12 de junio, a la 1 de la tarde, ya no se escuchó más un disparo ahí. Cuando fue cese de fuego, no dispararon de ningún lado, ni de la parte de ellos, ni de la parte nuestra tampoco. Así que algunos tuvieron prisioneros ahí, un par de días, estuvimos prisioneros, y todos los que tuvieron prisioneros estaban anotados en la Cruz Roja Internacional francesa. En ese momento entró a las islas para ver los heridos, los muertos y los que sobrevivieron y los prisioneros de guerra, que fui prisionero de guerra. La Cruz Roja Internacional francesa estaba ahí tomando nombre y apellido de cada soldado argentino que volvía al continente. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel. Yo, por ejemplo, era soldado nuevo, así que tuve que padecer 3 meses de incorporaciones después de la guerra, 3 meses que no sabían absolutamente nada de mí, nada, porque las informaciones refugio de la vida llegaban y de la historia, transversadas, por así decirlo de alguna manera, fue cuando no bien se claras, callaron hasta las inclusive iglesias, yo fue cuando el figuraba fútbol se lo comió la todo, madrina de guerra que figuraba en el que Chaco, los padres palotinos y yo figuraba Angelelli como desaparecido. dejaron su sangre en el lodo. Y yo no tenía la forma de Todo poder está conectar. escondido en la memoria, No había teléfono, refugio de la vida y de la historia. Ni un La vecino que yo podía memoria llamarle para estalla decirle hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, hasta que no me den la baja, libre no. como el viento. Así que ese fue otra de las cosas que cuando volví, aparte de volver de civil, me habían pelado, por decirlo de una manera, me manipularon de civil, pelado sin ningún peso, y tuve que estar alrededor de 1.000 kilómetros para llegar a mi casa a ver. Represión estudiantil en México, Fue una de las todo cosas está que cargado en la memoria. me
me merecí que me hayan hecho eso. Y cuando llegué encontré a mi padre y a mi madre totalmente destruidos. Con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón. Estaba porque estaba Suplicio de Mujica por las villas. bueno, en los sorteos me tocó la Dignidad de Rodolfo Walsh. Lima y me Córdoba. Todo está cargado en la memoria. Arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Y los soldados que ya estaban Libre como el estaban viento. preparando, lo veían en el patio, digamos, es un playón en el patio, cómo se preparaban, ¿no? O sea que bueno, vinieron donde estábamos nosotros, se instalaron y nos dijeron que quería ir a Malvinas, que levantara la mano, y obviamente toda la cama de mano era una realidad, o sea que no sabíamos lo que hay que ser realistas. Yo con 18 años nunca pensé en una guerra, ni sabía que... Lo peor fue dejar la familia también. Sí, porque recuerdo que estaba en Córdoba, o sea que yo no llegué a despedirme de nadie. Incluso yo le mandé una carta que voy a, sin saber, un franco le mandé una carta diciendo me voy a Malvinas, abajo de semana. Pero venía la carta. Pero después salí diciendo verdad, me fui a Malvinas. Totalmente. Bueno, estando allá, pero para que le haga una reseña. Estando allá, ¿qué quieres decir? No pensé nada, porque nosotros éramos chicos, no teníamos pensamiento, buscamos una guerra, vamos a morir lo posible. Hasta que bueno, sí, llegó el momento de recibíamos los disparos enemigos y nosotros también estábamos con los cañones. Por suerte nos tocó la artillería, que es un puesto donde están los primeros barrios de infantería que van adelante y los otros con cuerpo, después vamos nosotros. Uno de los proyectos que presentó Varela fue presentar al veterano a trabajar como auxiliar de mantenimiento integral en las escuelas, no como auxiliar de En ese momento el gobierno lo vio con buena cruce, como decir, mano de obra calificada, de mano de obra barata, y se entró el proyecto. Pero después que ingresan los primeros veteranos de guerra a trabajar, pasaron 5 años de eso, ya estábamos en los 20 años, ¿cierto? Casi los 20 años. Y en realidad habían pasado 18 años y medio y todavía no había entrado un veterano. Recién, casi a cumplir 18 años, ingresaron a Camarero los primeros 5 veteranos de guerra. Como ya les dije anteriormente, ese proyecto se aprobó acá en Malvinas. Por otro lado, los veteranos de guerra lo que hicieron fue presentarse a trabajar para lo que supuestamente era hacer la parte de mantenimiento y todo, pero cuando llegaron acá dijeron que no, porque había empresas contratadas. Como el veterano hacía de todo, es como que sacaba la mano de obra. Había una gran línea de corrupción, entonces por arreglar estas sillas, cobrar 120 pesos. Y el veterano me decía gratis, entonces le rompimos el negocio. Entonces dijeron no es mal. Como ya habían entrado los veteranos, entonces dijeron no, la empresa van a echar a todas esas empresas que están estafando el Estado, va a haber otra forma de contratación y los veteranos van a ser auxiliares. Entonces la reglamentación, al final, se le dio forma de resolución y para Dios, y a partir de ahí, con todos los beneficios ya diferenciados del resto de los auxiliares, cumplen la misma función, pero tiene una legislación que los contempla por ley para darles la tasa de trabajo. Y eso es lo que hace el compañero. Ahora explicar la parte de cómo se organiza todo eso. Claro, vendría a ser en el 2003, cuando asume 2003-2004, cuando asume Néstor Kirchner, ahí recién es como que nos reivindicó a todos los veteranos de guerra. De ahí empezaron lo que fue también el
tuvieran un trabajo digno. Porque casi todos iban a los trenes o a los micros, tenían las pistas o lo que fuera, y con eso llevaban sustento a su familia. En el 2003 más o menos comenzó el trabajo con los veteranos de guerra en la provincia de Buenos Aires. A día de hoy tenemos más de 2.000 veteranos de guerra que son auxiliares de las distintas escuelas, tanto primaria o secundaria, y cada distrito tiene un coordinador. En este caso el coordinador de la provincia de Varela sería yo. Entonces mi función es los actos públicos, donde está el listado de común, donde va cualquier persona a tomar un cargo, van también los veteranos de guerra. Pero los veteranos de guerra hay una ley donde dice que después del noveno cargo, el décimo cargo es para el veterano de guerra. Y que es sumatorio, vamos a decir, si va a un acto público un veterano, yo tengo que tomar un control. Después del noveno que toma el veterano de guerra, mira 14 cargos, que quedan 4 para sumar a 10 para el próximo acto público y así. Así logramos al día de hoy tener más de 2.000 veteranos de guerra trabajando en toda la provincia de Buenos Aires. Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil